Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un programa de Cotopaxi al aire. El día de hoy abordaremos un tema muy importante que ha conmovido a todo el mundo, el racismo. Y para ello contamos con la presencia del ingeniero Carlos Sandoval, activista de los derechos humanos. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias a todos y todas, gracias al equipo de trabajo de BTV Producciones, de los que están detrás de cámaras, gracias a ti, gracias a todos los que están viéndonos, porque ustedes son el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Ingeniero, ¿qué opina con respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos en torno al caso de George Floyd? George Floyd, el 25 de mayo, lastimosamente a las 8 de la noche, quiso pagar con un billete, probablemente, presuntamente falsificado, una caja de tabacos. El dueño de una tienda llama a la policía llega, quizá no siguió el protocolo adecuado y atacó duramente a George Floyd. George Floyd, él ha sido una de las personas que probablemente han admirado muchas imágenes públicas. Un jugador de la NBA era considerado su hermano. De hecho, él tenía 46 años, oriundo de Houston, Texas. Había trabajado como guardia de seguridad y aquí está un punto importante que quiero recalcar. Él primero empezó a jugar baloncesto, fútbol, le gustó el hip hop. Le llamaban el Big Floyd porque era grande, pero a la vez tierno. Y eso me hace acuerdo a una película de una mujer que adopta a una persona afrodescendiente y pues lo inculca en nuevas escuelas, en nuevos talentos. Él era bueno en el baloncesto, pero malo para los estudios. Entonces él empieza a ganar experiencia, conocimiento y pues llega muy alto después en la NBA. Y ese fue el caso del amigo de George Floyd. Pero George Floyd no tuvo mucha oportunidad. Él se quedó como guardia de seguridad del refugio para personas sin hogar y también del restaurante latinoamericano Conga Latin Bistro. Y aquí cabe recalcar, al ser guardia de seguridad, él conocía protocolos de acción. Él conocía protocolos para actuar si es que se presentase algún caso de delincuencia, de violencia. Entonces creo que primero debemos conocer a George Floyd para empezar a topar este tema, analizar un poco el contexto y analizar también qué pasó con el policía. Probablemente sí, el video muestra claramente que 8 minutos estuvo presionado el cuello de George Floyd hasta que dejó de respirar y se quedaron inmutados los policías. Y aquí cabe recalcar, no todos los policías son así. Las protestas es un deseo de la sociedad, como lo dijo George Floyd, necesitamos respirar. Entonces yo creo que estas protestas han sido necesarias, pero más adelante analizaremos si es que son o no son adecuadas, cómo lo están haciendo. En torno a la muerte de George Floyd se han creado manifestaciones, la gente se está levantando brutalmente, lo podría decir de esta manera. ¿Qué opina usted al respecto de esto? ¿Justifica de alguna otra manera? Bueno, la justificación no llegaría al caso. Más bien, dentro de estas protestas es este mismo deseo de querer salir a decir ya basta de una opresión. Y no es una opresión solamente racial, porque en este momento se han unido. Y eso quiero recalcar, en las luchas sociales, las mujeres se unieron con el colectivo LGTBI, los pueblos nacionalidades indígenas se unieron con el afroecuatoriano, con los afros descendientes. Entonces, es un tema de vincularse entre colectivos, es un momento de unión, es un momento de protesta social pacífica, que por supuesto es innegable el rechazo que nosotros también tenemos, y eso quiero aclarar, nosotros como Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos no podemos irnos a un bando o al otro, nosotros debemos ser neutrales. Y desde ese ámbito, desde ese aspecto, yo considero que las protestas han sido necesarias para levantar más la voz de George Floyd y decir no podemos respirar. Desde las protestas sociales, desde las más pequeñas hasta las más grandes que se han hecho en diferentes países, creo que es ese deseo ferviente, pero justificarlas jamás. Justificar el vandalismo, justificar la acción de represión hacia la policía, porque el cuerpo policial lo único que hace es cumplir las órdenes de guardar la seguridad nacional. Y les agradecemos. De hecho, se han presentado muchos casos que más adelante analizaremos. Quizá no han sido los adecuados, pero
tampoco se justifica el actuar de la policía en esos momentos. Y no debemos decir de todo el cuerpo policial. Muchos policías han puesto en escena espacios de sus mismas instituciones y edificios y se han arrodillado enfrente de los manifestantes y les han dicho perdón. Entonces, no todos son así. Ahora hay que analizar también qué pasó con el policía. ¿Por qué no siguió el protocolo adecuado? Porque eso cabe recalcar. Existe un protocolo que se debe seguir para el actuar. Y si me permiten, el protocolo tiene ciertos principios. El principio de prontitud, de efectividad, el principio también de la exhaustividad de la investigación, el principio de la independencia e imparcialidad y de la transparencia. Entonces creo que dentro de este protocolo de Minnesota que existe, el documento es público, ahí el primer ítem dice el derecho a la vida. Después hablamos de la ética profesional y que el policía y el cuerpo policial debe procurar y asegurar la integridad del proceso de la investigación y los objetivos de justicia y derechos humanos tanto de la víctima como del victimario. ¿Qué pasó con el policía? ¿Acaso él salió a matar o qué es lo que le sucedió en ese momento para que haya hecho este acto inhumano? Probablemente aquí también tengamos que analizar al dueño de la tienda. ¿Por qué llamó a la policía y no llegó a un acuerdo? Porque quizá él también dijo, bueno, tal vez, y eso dicen las hipótesis, estaba borracho George Floyd, estaba con un aspecto muy prepotente. La familia lo desmiente totalmente, los amigos y vecinos lo desmienten, pero aún así, las personas que lo conocían a George Floyd sabían que él no era así. Por lo tanto, sí vemos un índice de discriminación. ¿Por qué llama a la policía directamente? ¿Por qué no llega a un acuerdo? ¿Por qué después se inmuta y deja en manos de la policía? Era un billete de $20. No era ni $1 millón para decir que era un delito, sino simplemente quizá se confundió hasta la misma persona de la tienda. O sea, hay que analizar mucho más allá. No es el tema de policías versus afros. No, aquí es un tema de la persona que le atendió. George Floyd, como guardia de seguridad muy cauteloso, se dice que él también puso resistencia, cosa que el video muchos lo desmienten. Otras hipótesis dicen que sí puso resistencia. Pero también vamos al tema del policía. Y el policía quizá en su pensamiento, quizá en su euforia, quizá en ese momento tuvo un mal día porque, digamos, este efecto dominó del mal día sí afecta a las personas. Quizá en la mañana me golpeé el dedo pequeño del pie y eso nos ha pasado a todos y empezamos con mal genio todo el día. Entonces, creo que es una cadena, una secuencia de sucesos que llevó al policía a actuar así. Pero también veamos su formación. Sé que ya los policías están despedidos, pero aún así no le basta a la sociedad con esta acción de despido. Esto es un asesinato, según su abogado, entonces creo que va mucho más allá. Entonces, si ustedes empiezan a dar sus criterios, empecemos a ponernos en los zapatos de la persona que le vendió los tabacos y llamó a la policía, de la persona que le apretó con la rodilla, es decir, del policía, de George Floyd también, en qué momento se encontraba, por qué él quería fumar, quizá estaba depresivo, quizá su semblante tampoco no era el adecuado, quizá estuvo fúrico, ese día no trabajó. Entonces hay que analizar toda esta serie y eso es lo que nos dicen los protocolos de seguridad y en el Ecuador existen protocolos de seguridad que hay que seguirlos. Definitivamente todo nace en un pensamiento y yo no sé cuál es tu pensamiento, cómo tienes tu corazón y yo sé que primero debemos sanar nuestro corazón para poder sanar nuestro pensamiento. Así que amigos televidentes, no se despeguen de nuestra sintonía que en breve retornamos. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión.
El COVID-19 pertenece a la familia de los coronavirus. De los identificados, 6 se contagian a humanos, causan resfriado común y los brotes de síndrome respiratorio agudo grave y de Oriente Medio. El nombre coronavirus se debe a las agujas en forma de corona que sobresalen las vías respiratorias a través de las células que producen una proteína llamada AC2. Reproducción. Al fusionarse con la membrana celular, libera su material genético, conformado por más de 30.000 letras de longitud. Esto permite su reproducción. Las copias del COVID-19 se ensamblan y transportan a los límites exteriores de las células del cuerpo. Propagación. Antes de morir, cada célula infectada libera más copias del virus. Cuando el cuerpo detecta al agente externo, se activa el sistema inmunitario y aparece sí trató de robarse, digamos, la caja de tabaco George Floyd, pero aún así el protocolo no debió haber sido violento. Aún así el protocolo muestra unos principios, y se me permiten, los principios que en el mismo protocolo de Minnesota sobre el tema de los delitos habla de la prontitud, de la efectividad y exhaustividad de la investigación, de la independencia e imparcialidad del personal policial y de la transparencia. Esos son los principios que rigen este protocolo de detención y la mayoría fueron violados. La mayoría fueron violados. ¿A qué considera que se hayan violado estos protocolos? Bueno, ahí vamos un poquito, volvamos un poquito al Ecuador. En el año 60 empieza a estudiarse en el Ecuador el tema de la discriminación. Las nacionalidades y pueblos indígenas en el Ecuador son el 21%, la población afroecuatoriana en el Ecuador es del 7.2%, en Cotopaxi es del 1.7%, y en este sentido, estoy hablando localmente, las raíces de nuestro pensamiento de crianza, digámoslo así, es desde un deseo de blanqueamiento, un deseo de yo sentirme superior, de yo desarraigarme de mis raíces y empezar a sentirme más poderoso. Entonces, yo creo que el análisis, más allá de la estructura policial, porque no todos los policías, vuelvo y repito, no todos los policías son malos, no todos los policías son buenos. De hecho, hemos visto mucha generosidad en el cuerpo policial, en el cuerpo militar, en este tema de la pandemia, en la seguridad. Esto ha sido simplemente un dato más, digamos, dentro de las estadísticas, pero ha detonado un reaccionar social porque ya estábamos hartos, y estamos hartos, digamos así, de tanta presión en nuestro cuello en la familia, en el trabajo. Y sí, en efecto, los policías propiamente vulneraron el derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad. Toda persona es libre de transitar, pero George Floyd, como era guardia de seguridad, eso también hay que tomar en cuenta. No es que simplemente es un afro. Él era guardia de seguridad conociendo los protocolos, por lo tanto no puso resistencia. Entonces yo quiero llevarles a un poquito a la reflexión de que esto no es toda la policía. La policía ha ayudado un montón. No es todos los afros tampoco que son buenos. Entonces vamos a estudiar el entorno de este contexto. Dentro de la Comisión Económica de América Latina y del Caribe representa 150 millones alrededor del mundo de personas afros. En el Ecuador recién se recopila la información afro en el 2000. En la Constitución, en el artículo 60 y 257, aparecen los derechos de las personas afro. En la Ley Orgánica de Salud, en la Ley Orgánica de Instituciones Públicas, habla de los derechos colectivos, autonomía y determinación. Entonces tampoco es que vamos a delimitar es toda la población afro. Aquí también hay que empezar a analizar cómo se identificaba él,
cómo se identificaba su familia. En mi transcurso de varios años he podido escuchar a que muchas personas se identifican como negras, otras personas se identifican como prietos, otras personas se identifican como mulatos y otras personas como afros. Entonces, desde esa concepción, claro, es todo un conglomerado, ¿no? Pero es analizarle a la persona qué estaba haciendo en ese momento y, lógicamente, dentro del contexto no es solo la policía, también está el dueño de la tienda, el que le atendió. Porque ¿por qué llamó a la policía al 911 y no pudo conversar en esos momentos? A las 8 de la noche se reporta la llamada y después, hora y media después prácticamente, fallece George Floyd. Entonces, también tiene que ver aquí el dueño de la tienda. Tiene que ver la persona que quizá estuvo al lado de George Floyd cuidándole en el carro, porque George Floyd entra nuevamente al carro y ahí espera a los policías pacientemente. Él era claustrofóbico. Es otro aspecto más para indagar en la investigación. Entonces, si nosotros vamos a emitir un criterio, es que es negro y la policía es la mala. No, señores, él también era claustrofóbico y la policía debía entender su estado de vulnerabilidad. Exactamente, debemos analizar ambas partes y sobre todo aquí ser neutrales. Ingeniero, ¿usted piensa que la segregación racial solo se da en Estados Unidos? Y justo gracias por topar este tema. He traído 5 ejemplos que han pasado en el Ecuador y prácticamente en muchos han quedado ahí en la impunidad. Otros han tenido una solución. El 13 de abril del 2008, un grupo de 23 jóvenes en el Parque de la Carolina fueron amedrentados por el cuerpo policial. ¿Qué se hizo? Al oficial encargado de la retreta, digámoslo así, de ir en contra de los 23 afroecuatorianos por una actitud sospechosa, probablemente que eran ladrones, o como diríamos en el lenguaje popular, choros, no fue sancionado. En el 2009, el 23 de enero, 2 jóvenes afrodescendientes de igual manera en Carcelén Bajo fueron brutalmente agredidos y la madre del afectado, y aquí hay que ver un poco más allá, ella no decidió continuar con el proceso de denuncia. ¿Por qué? ¿Hubo una amedrentación tal vez? Esa es otra, las víctimas se callan. Las personas que han sufrido violencia se callan por miedo. Nosotros, desde mi persona, he sufrido violencia y por callarme muchas personas quedaron en impunidad. Entonces yo les invito a ustedes que me están escuchando, si tú sufres de violencia intrafamiliar, de violencia social, de violencia psicológica, sexual, háblalo, dilo con una persona de confianza, comunícate con algún medio de comunicación, al 911. Probablemente muchos dirán, el 911 no sirve, llegan tarde, y varias especulaciones, pero ellos hacen lo mejor. El 2011, el 13 de abril, igual, vemos en Ibarra un caso de allanamiento a un domicilio por presunto tenencia de drogas, de sustancias estupefacientes. ¿Qué pasó? Después de un mes, el demandante desistió del proceso. En 13 de mayo del 2010, una mujer con un niño con VIH, con síntomas de diarrea, vómito, fiebre, convulsiones, cubierta la piel de granos, va a emergencias y la misma doctora encargada le dice, no venga ahora, venga mañana. Al día siguiente va, desapareció el niño, no se sabe más del caso. 23 de enero, y este es un caso que sí se ha logrado superar en el 2009, en una escuela de militares, pues a una persona afroecuatoriana igual se le hizo discriminación, se puso la denuncia, fue un caso largo, pero a la final las escuelas militares, escuelas policiales han tenido esta sensibilidad de aceptar a estas nuevas personas, y aún así, afroecuatorianos, indígenas y mujeres que están en la misma situación de vulnerabilidad. Entonces, no solo en Estados Unidos se da estos casos. Aquí les traigo, en resumidas cuentas, ¿y qué brechas se abren aquí después de estos temas? Brecha de educación. ¿De educación? No, es que los pobres pueblos, nacionalidades no tienen educación, no tienen una escuelita, vamos a darles la escuelita. No es de eso, es de educación a la sociedad. El tema de la economía, del fomento productivo, de la economía del cuidado, de las mismas mujeres productoras, que han sido la mayoría productoras agrícolas, productoras ganaderas, quizá ellas también necesitan este apoyo económico. En el tema político, participación política. ¿Dónde hay participación política de personas afros? De hecho, Jaime Hurtado, una persona muy, muy reconocida, hubiera sido uno de los primeros candidatos afros a postularse y candidatizarse como presidente del Ecuador. Lastimosamente falleció por un tiroteo.
Entonces, vemos que en el tema político también no hay mucha participación. El tema social y legal, por supuesto, hay bases sociales, hay estructuras sociales de la sociedad civil, hay base legal, pero lo primerito, las víctimas se callan. Si es que no hubiera sido por la señora que grabó ese escenario, ese momento, si no hubiera sido por esos transeúntes que se hicieron sensibles, porque ahí está la solución, que la persona que está viendo la violencia actúe, grabe, filme, documente en escrito, en video, el acto de violencia. Entonces, no, en Ecuador ha sido muchos más casos y en Latinoamérica no se diga. Ingeniero, ¿qué les diría a ustedes a las personas que están sufriendo por esta segregación racial? Y no solo esta, ¿no? Sino violencia intrafamiliar y otros abusos, que realmente se callan o tienen temor. ¿Qué les diría? Bueno, actualmente no se utiliza la palabra raza, ya no son razas, son etnias. Por lo tanto, hay que hablar de discriminación. Yo soy partícipe de un lenguaje más inclusivo. Debemos empezar a desaprender y reaprender. Entonces, discriminación racial, en mi concepto y en mi percepción, no está bien usado. Muchas personas, muchos científicos lo van a usar, muchas personas sociólogas, psicólogas lo usan y es muy respetable, pero ya no estamos en la época de la colonia. Ya no estamos en la época de decir me discriminaron racialmente, porque no eres raza. Primero empoderarte. Como víctima, yo soy afro y a orgullo lo digo. Hay un video que circula en redes sociales que dice negra soy y se siente empoderada la mujer. Primero identifícate como eres. Si eres una mujer indígena, di soy una mujer indígena y no desees decir soy una mujer mestiza, porque hay muchas personas, no solo mujeres, niños, niñas, que quieren llegar a ser blancos, que quieren llegar a la ciudad, que migran. Entonces vamos a un proceso más complejo de la estructura social mismo. Creo que primero es empodérate. Segundo, ten una persona de confianza. Quizá en tu barrio, en tu casa, tengas una persona de confianza. Hemos visto en esta pandemia, ya no son 6 de cada 10 mujeres, son 8 de cada 10 mujeres víctimas de violencia en el Ecuador. Entonces, ¿por qué ha surgido esto? Porque las víctimas mismas ya empiezan a hablar. Ahora, un tema muy trascendental y es el tema político, en el tema de estructuras de figuras políticas, de planes políticos, de acciones políticas, no por el tema de la estructura de la democracia, ¿no? Sino más bien desde la estructura social de los liderazgos. La interculturalidad es la herramienta para transformar esta inequidad. Muchos hemos dejado la interculturalidad de lado. Muchos hemos dejado este reconocimiento, este valorar, este respetar a mis raíces. Entonces yo creo que también es empezar a valorar mi cultura. Si yo soy una persona afro, yo mismo tengo que también estar orgulloso de mis raíces, saber la marimba, saber bailar bomba, estar orgulloso de mis raíces, porque muchos migran por una mejor calidad de vida a la ciudad y se olvidan de eso. Entonces creo que empezar a planificar en temas interculturales también es responsabilidad de las autoridades, responsabilidad de las organizaciones sociales y responsabilidad de los medios. También generar estructuras de programas, de segmentos interculturales. Usted nos habla que debemos tener identidad, y es así. En pleno siglo XXI, que existe esta discriminación, ¿usted considera que se debe por qué y a qué? Bueno, creo que la discriminación nace desde el interior. Mi abuela siempre me decía, tú eres como una planta, tú eres como una semilla que cuando se germina, crece en las raíces y crece su tallo y flores. Si tú no te alimentas de tus raíces, pues siempre crecerás mal, torcido o quizá nunca llegarás a crecer. La germinación de la semilla, la germinación de la familia como núcleo principal de la sociedad, es así, de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Las estructuras internas son desde el mismo lenguaje. ¿Cuántos hemos dicho blanco que corre? Deportista. Negro que corre, choro. Ahí está, desde el interno, desde mi persona mismo, el lenguaje que uso. De broma en broma, de juego en juego, quizá sea ameno el momento, pero se empieza a naturalizar. Y dirán, ay, pero no aguantan nada. No aguantan nada y muchos critican a las chicas feministas, al colectivo LGTBI, a los pueblos y nacionalidades que salen a las calles, al sector popular, al sector económico, al sector productivo. Critican por reclamar.
pero desde el mismo lenguaje, al interno de estas organizaciones existe la discriminación. Entre mujeres quizá, entre hombres quizá, existe la misma discriminación. Entonces, yo creo fervientemente que desde la familia hay que empezar a cambiar el lenguaje, los roles sociales. Ahora que estamos en tiempo de cuarentena, por supuesto, los hombres y las mujeres empezaron a convivir y a compartir las actividades domésticas. Por lo tanto, a mí me agrada mucho ver a hombres en el mercado con una lista de compras porque decimos, bacán, estamos construyendo, estamos reconstruyendo y desaprendiendo. Entonces, la discriminación nace en la familia, nace en la familia. Mañana puedo salir a la universidad, pero si me dieron bases en la familia, definitivamente no va a haber una sociedad inequitativa. Realmente un tema de mucho interés, amigos televidentes. No se despeguen, que en breve retornamos. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Gracias por continuar en sintonía de Cotopaxi al aire. Ingeniero, ¿qué opina con respecto a los saqueos que se está dando en Estados Unidos en torno a este tema? Bueno, nosotros como Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos hemos generado ciertos análisis y esta estructura de reclamo de la sociedad, este deseo de salir adelante quizá, hace muy visible la necesidad. Solo el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia, a George Floyd le hizo quedarse sin trabajo. A muchas personas a nivel mundial han terminado sin empleo y necesitan mantener. Hay que saber diferenciar los saqueos de los vandalismos, de los actos vandálicos, y a diferenciar también de la necesidad del pueblo. Porque todo lo mezclamos en una sola y decimos, no, es que saquearon, los protestantes dañaron, y no es así. Quizá hubo un espacio, y yo estoy más que seguro, aquí, así como hubo el paro aquí en el Ecuador, hubo espacios de la sociedad, segmentos, organizaciones que fueron pacíficamente marchando. Hubo otro espacio, digamos, de otras organizaciones quizá que probablemente sí tenían saña. Y hubo el último segmento de la población, digamos, que sí quiso vandalizar, que sí quiso demostrar un odio. Pero ¿de dónde sale ese odio? Yo recuerdo claramente, mi mamá me dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esas personas que hacen vandalismo es porque, ¿qué tienen en el corazón? Empecemos desde el androcentrismo, ¿no? Desde el hombre, desde la persona, analizarnos nosotros mismos. Y por supuesto, hay que diferenciar, insisto, hay que diferenciar. Desde la parte de la protesta social pacífica, no hay que mezclarla con el vandalismo, ni tampoco con los saqueos. Empezando por ahí, estoy muy de acuerdo con las protestas pacíficas, muy de acuerdo.
salir, sea con cualquier pañuelo. Si tú eres un pañuelo celeste, un pañuelo verde, un pañuelo morado, un pañuelo rosado, si tú eres un pañuelo multicolor y sales a protestar, que sea pacíficamente, que estamos todos en nuestro derecho. Pero si tú sales a hacer daño, no esperes el mismo trato, no esperes el mismo trato. Entonces hay que analizar, muchos videos circulan en las redes sociales, muchas personas dirán, es que mira cómo estaban la policía lanzándole las motos. Sí, pero el entorno, rebobinemos un poquito la historia y veamos qué hicieron ese grupo de personas. No todas las personas tampoco fueron las que hicieron vandalismo. Hubo mucho abuso de poder, digamos, de parte de la policía, pero también ellos se deben a una autoridad. Ellos se deben a una obediencia. Y yo he aprendido que las personas militares, policías, son muy disciplinadas, muy rectas, muy puntuales, muy correctas. Y en esa estructura muy cuadrada, digámoslo así, de cumplimiento de la orden, quizá dejan a un lado la humanidad. No estoy diciendo que la policía sea mala. Eso, vuelvo y repito, la policía y los militares han sido un punto muy importante en la pandemia y les agradezco de todo corazón su apoyo y su cariño con la ciudadanía. No todos son malos, pero también la sociedad. Si tú das un golpe, no esperes a recibir una rosa, no esperes a recibir una caricia. Prácticamente el acto de vandalismo, estás dañando la propiedad privada, estás dañando el emprendimiento de quizá otra persona, le estás saqueando y esa otra persona, bueno, perdió un televisor, una refri, se le saquearon productos y prácticamente ¿en dónde quedó? En la quiebra, porque le saquearon. Entonces creo que hay que ir analizando parte por parte, video por video y no mezclar todo en uno solo. ¿Cree usted que después de estas manifestaciones el mundo va a cambiar en torno al racismo? Sí, por supuesto. Este es el momento que la humanidad ya no avanza a respirar. Y me refiero en todo sentido. No es el Ecuador, no es América Latina, no es Estados Unidos, es el mundo. Hemos visto la pandemia, por un lado las personas, y tengo amigos que son ambientalistas, les agradó, les cayó bien la pandemia porque dicen que el mundo se está regenerando, el planeta se está regenerando. Pues cayó bien por ese lado, si es que lo vemos desde la parte ambiental. Desde la parte social ya no podemos respirar. Muchos estamos endeudados, muchos tenemos hijos, muchos tenemos empresas, muchos tenemos emprendimientos y ya no podemos respirar. Este tema de la pandemia cambia totalmente al mundo y las protestas lo vuelven a hacer vivir. Leyendo un poquito este libro del negro en la Real Audiencia de Quito, veía cómo era el abuso de poder. No solo desde la iglesia, sino desde la parte militar, desde la parte social, desde la parte misma de la corona española, que bueno, ya no estamos en épocas de monarquías, pero sí estamos todavía con el pensamiento de monarcas. Todavía con ese pensamiento. Justamente ese pensamiento de monarcas, ¿usted piensa que este fenómeno aún tiene en nuestro país? Sí, de hecho, este deseo de sentir poder, de sentirme por sobre alguien, de sentirme amado, querido y pues respetado y que nadie puede contra mí. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, tenía un compañero que siempre nos hacía bullying a los más pequeños. Y es eso, es ese deseo de sentirme poderoso. ¿Por qué? Porque en la casa no era así. En la casa se sufría violencia. Entonces, si yo voy a atacarle a mi victimario, digamos, y decirle, es que tú me dañaste la infancia, es que tú me hiciste bullying, es que tú me traumaste, quizá uno también debe ponerse en los zapatos de él, ser empático y decir, él también fue víctima de violencia. Entonces, este tema de las protestas sociales a mí me encanta porque se nota que la sociedad está viva, que la sociedad aún vive y respira. Pero por supuesto, protestas sociales pacíficas. Salir a la calle, decirle, señor presidente, gobernador, alcalde, cualquier autoridad, necesitamos hablar. Yo recuerdo cuando mi abuela, y eso era en 1997, más no recuerdo, hubo una marcha y salieron con las cacerolas. Entonces yo también salí con mi abuela y estábamos golpeando. Pero el momento de llegar, nosotros recuerdo al Palacio Municipal, en ese momento salió el alcalde, recibió una comisión, hablaron, salieron los delegados y dijeron, se ha solucionado. Eso logra la protesta social. Esos son los resultados de una protesta social.
el llegar a acuerdos. Aquí no es quién tiene la razón, no es que yo le defiendo al afro, yo le defiendo al policía, es que yo le defiendo acá. Aquí no es cuestión de tener la razón. Aquí es cuestión de sentarnos y, como lo dije en la primera parte de esta entrevista, llegar a un acuerdo. ¿Usted cree que el racismo se combate siendo racistas? No. Hay muchas frases, divide y vencerás. Hay muchas frases que dicen, si es que no puedes con ellos, únetelos. Y son dichos populares que quizás se quedan en la época de la guerra, se quedan en la época de esos disturbios sociales, claro, que han logrado mucho. Lógicamente la marcha de las mujeres, las marchas de diferentes colectivos han logrado mucho con estas protestas sociales, con represión también, con represión policial, pero a la final han llegado a acuerdos. Y por supuesto, aquí estamos para unirnos. A ver, ¿no te gusta esto? Como en la casa. Es así de fácil. A ver, ¿no te gusta? ¿Qué podemos cocinar? Entre marido y mujer, y ustedes, amigos televidentes, me darán la razón, cuando ya nos llegan a acuerdos, se sientan y dicen, a ver, ¿cómo solucionamos? ¿Qué hacemos? Entonces, no, yo no puedo seguir metiendo leña al fuego para apagar la hoguera. No puedo seguir metiendo carbón para frenar el tren. No puedo seguir metiendo gasolina para frenar el avión, para hacerle aterrizar. Tengo que dejar de meter violencia, de dejar de decir violencia, de dejar de tener estos micromachismos, tener estas mini burlas, tener estos abusos, estos discursos de odio, y justamente a eso iba. Creo que debemos desaprender, reaprender, deconstruirnos, y quiero darles un dato específico de cómo identificar una persona racista, una persona que discrimina, con un pensamiento discriminatorio. Si yo les pregunto a ustedes, amigos televidentes, el color negro y el color blanco, ¿qué representan? Ustedes quizá pensarán el bien y el mal. El negro es malo y el blanco es bueno. Les recuerdo que Lucifer, desde la parte religiosa de dogmas, es ángel de luz. Entonces no siempre lo oscuro es malo, ni siempre lo blanco es bueno. Entonces, desde ahí, si es que una persona ya está pensando que, y vi un video, una campaña de que estaban niños y niñas y les ponen dos muñequitos, un muñequito blanco y un muñequito negro, como un peluche, digámoslo así. Y le decían, ¿cuál es el bueno? Y señalaban al muñeco blanco. ¿Cuál es el malo? Y señalaban al negro. Ahí identificamos directamente una persona que tiene un pensamiento discriminatorio. Deseo ferviente de ser servido. Cuando yo no me levanto de la mesa y por favor retíreme el plato, por favor sírvame el plato, por favor esto. Lógicamente yo fui mesero, yo soy ingeniero en turismo, tengo un diplomado en derechos humanos y justamente vincular estas dos cosas me hizo aprender mucho. Los meseros, por supuesto, yo fui mesero. Es nuestra responsabilidad servir. Pero una persona en la casa que le diga a su esposa, a su hija, sírveme, desde ahí ya hay un pensamiento discriminatorio, un pensamiento de ser servido. Otro, el lenguaje de odio y burla constante hacia esta etnia. Por favor, no es raza, es etnia. ¿Cómo identificamos una persona discriminatoria? Con un lenguaje constante. Por una broma, una vez, ya. Pero 2 veces, 3 veces, ya toda la semana, ya se vuelve un discurso de odio. Y violencia física. Ahí termina de descubrirse a un agresor. Efectivamente, estaríamos hablando de una mala actitud y le asemejo a una mala actitud como a una llanta ponchada. Si yo no la cambio, no llegaré muy lejos. Entonces es importante que cambiemos de actitud y de pensamiento. Así que, amigos televidentes, en breve retornamos con este tema muy importante. No se despegue de nuestra sintonía. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Utilizamos tecnología de punta con los mejores resultados. Confíe en nuestro profesionalismo. BTV Producciones, nuestro mundo es la radio y la televisión. Mójate con agua y aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frota las palmas de las manos entre sí.
Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frota con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuágate las manos con agua. Usa una toalla desechable para secarlas. Con ella cierra el grifo. Deja secar sin agitar. Ahora tienes unas manos seguras. Continuamos con el ingeniero Carlos Sandoval, activista de los derechos humanos. Ingeniero, ¿qué propone para que estas actitudes cambien de una u otra manera? Justamente esa ha sido una de las preguntas que he escuchado a muchos líderes aquí en Cotopaxi, a muchos líderes y lideresas de diferentes organizaciones. Ya dejemos el problema, seamos parte de la solución, dejemos de quejarnos. La primera propuesta que considero, primero, reconocer a quienes nos antecedieron, darle el valor, por ejemplo, Alonso de Illescas, en el tema de los afroecuatorianos. Alonso de Illescas, un joven que vino al Ecuador, por supuesto, él aprendió el idioma de las personas españolas, llega acá y pues él fue reconocido como un líder que hizo alianzas y amistad con los indígenas, estamos hablando en 1500. Reconocer a Jaime Hurtado, también esta acción que quizá él hizo, una revolución social, un cambio de paradigmas y tal vez murió sin llegar a la presidencia, que hubiese sido bueno. Que ahí también salta una duda, qué tan bueno hubiese sido tener un presidente afro en un Ecuador que todavía era un poco reacio. A otra persona aquí en La Tacunga, por supuesto, Baltasara Terán, oriunda de Ibarra. Ella fue vestida de soldado y montada en un burro y humillada en la Plaza Mayor, que ahora es el Parque Vicente León. Otra persona también, Ludy Caicedo, y justo es la primera reportera negra en un noticiero nacional. Entonces, la primera propuesta es reconocer a quienes nos antecedieron. Hay muchas mujeres más, hay muchos hombres más que nos antecedieron, como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, y si vamos a distintas esferas de la sociedad, hay que reconocer a quienes nos antecedieron y aprender de ellos. Segunda propuesta, creo que debemos tener una estructura de planificación intercultural. La planificación intercultural y en derechos humanos es primordial en estos momentos de la sociedad. Nosotros, por supuesto, nos estamos olvidando mucho, ya la tecnología nos avasalló en la pandemia, ya nos absorbió, muchos estábamos ya dependientes del teléfono, de la computadora, del teletrabajo, y nos estamos olvidando de estos juegos tradicionales, de este tema de los rituales ancestrales, de las fiestas cívicas. De las fiestas cívicas nos estamos olvidando. Entonces creo que también es esto, es planificar en interculturalidad y en derechos humanos, capacitar lógicamente dentro de este programa a los funcionarios del GAD, sea parroquial, cantonal, provincial, el gobierno, desde los medios de comunicación, ser capacitados en derechos humanos, tener una conciencia crítica. Ya esa es la tercera propuesta, generar programas educativos que formen jóvenes críticos. Si ahora le preguntan a un joven de qué partido eres o de qué ideología eres o qué piensas de este tema, quizá te dirá el meme que encontró en la red social, quizá te dirá un criterio vago. Entonces otra propuesta es generar programas de formación críticos, que formen jóvenes críticos, niños críticos. Ahora vienen los niños con chip integrado. O sea, los niños son más inteligentes que uno, se le da una tablet, un iPad y ellos manejan al derecho y al revés. Entonces hay que crear estos programas. Otra propuesta que considero es empezar a dar espacios en los medios de comunicación para estos temas. Y yo les felicito mucho a BTV Producciones, desde la parte de la directiva hasta los que están dentro del equipo de trabajo.
dar espacio en los medios de comunicación a estos temas. Les agradezco mucho porque estos temas son necesarios hablarlos y necesarios replicarlos en distintos, sea radio, prensa, televisión, redes sociales. Muchas gracias a todo el equipo técnico de BTV Producciones por dar este espacio. Otra propuesta que también tengo es probablemente dentro de la planificación empezar a mirar los ODS. Muchos hablamos dentro de la parte internacional, dentro de instituciones públicas o privadas, hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, y lo sostenible es dejar a un largo plazo buenos recursos y sostenibilidad, o sea, que se mantenga en el tiempo la planificación. Estamos haciendo acciones ahora por la pandemia quizá a corto y mediano plazo, pero hay que dejar a largo plazo también ya instaurado un camino. Por lo tanto, empezar a transversalizar el enfoque de género, porque el género, muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero el género no es sexo, no es hombre y mujer, es género, masculino, femenino y otro. Por lo tanto, con enfoque de género hay que transversalizar las planificaciones y hay que transversalizar los ODS. Justamente estaba yo viendo dentro de una planificación que hacían las personas de afroecuatorianos aquí en el Ecuador, y ellos declararon del 2015 al 2024 el decenio internacional para los afrodescendientes. El tema es afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. ¿Quién ha hablado de esto? Estamos en el decenio. Desde el 2015 hasta el 2024 nos quedan 4 años y los ODS son hasta el 2030. Por lo tanto, ¿qué estamos planificando para ese futuro? Quizá muy poco, porque no es que nadie planifica nada. Eso es innegable. Otro espacio y otra propuesta finalmente creo que es usar la tecnología, estas redes sociales, usar memes, que a los jóvenes les encanta, les fascina. Ahora me he quedado asombrado de la creatividad de los jóvenes dentro de redes sociales. Usar estas infografías, usar medios digitales, usar estructuras de interactividad tecnológica para que los jóvenes aprendan de estos temas que casi nadie... Ahora solo compartir discurso de odio, porque eso veo en redes sociales, comparten, estoy de acuerdo que se mueran estos policías, o sea, seguimos replicando el discurso de odio. Entonces, estas son quizá las propuestas que he venido trayendo. Esta pandemia nos ha demostrado que la vida es efímera, que un día estamos y el otro día no. ¿Usted cree que los ciudadanos, la humanidad, ha aprendido esta lección? Les diría que hemos aprendido a convivir. Es lo único que hemos aprendido. A tolerarnos. Y no es un tema de, ya, te tolero, respeto, pero no comparto. No. Hemos dado un pasito muy pequeño, muy pequeño. Muchas personas he visto que han dado su corazón entero al servicio, desde las reinas de provincias, reinas de cantones, han estado liderando estos temas de donaciones a las personas vulnerables. Las autoridades mismo se han vuelto más sensibles, pero la sociedad, el núcleo familiar, las cifras nos dicen todo. 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Hemos dado un pasito pequeño ¿a qué? A la tolerancia, nada más. Yo creo que no hemos crecido mucho la humanidad, no hemos crecido en su magnitud como esperábamos, pero sí hemos llegado a analizarnos nosotros mismos. Creo que mañana vamos a ver una juventud, vamos a ver personas jóvenes como nosotros que podemos proponer mejores cosas. Hemos visto el liderazgo de muchos jóvenes y el despertar no es de los adultos, el despertar fue de los jóvenes. Y los jóvenes debemos empezar a liderar estos espacios para los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, creo que la humanidad despertó en los jóvenes el sentimiento de proponer, pero en los adultos despertó quizá la tolerancia. En los niños les cortó el sueño, a muchos les cortó el sueño. Entonces, creo que el despertar de la humanidad fue más en los jóvenes. Así que jóvenes, los que me estén viendo, les invito a que lideren desde tu barrio, desde tu casa, desde tu escuela, desde tu colegio. Si es que eres presidente, vicepresidente, hazlo, no temas. Y a las víctimas de violencia les digo, hablen, no callen. Ingeniero, muchas gracias por haber compartido este tema de interés con nosotros. Finalmente, ¿qué mensaje les va a dar a la ciudadanía? Bueno, primero, nuevamente, gracias. Gracias a la ciudadanía por ver estos temas, por interesarse en estos temas. Gracias al equipo de trabajo nuevamente. No me cansaré porque las personas que están detrás de cámaras, detrás de toda la producción, valen mucho.
A todos los militares, policías que están al servicio de la comunidad, gracias. Gracias por estar velando la seguridad e integridad de toda una ciudad, de todo un país. Gracias también al personal de salud. Gracias a las personas que no pueden quedarse en casa, que tienen que salir desde los capariches, como se le conoce tradicionalmente al hombre y a la mujer que barren las calles en las madrugadas, a las personas comerciantes, a los vendedores ambulantes. Gracias a todos, porque es el pueblo el que salva al pueblo, como lo dice rezando un dicho popular. Gracias nuevamente, y pues mi mensaje es: dejemos de vernos a las nacionalidades, a los apellidos y a los genitales, y veámonos a los ojos. Mi nombre es Carlos Sandoval y siempre lucharé por una cultura libre, una política justa y una sociedad inclusiva, ambientalmente sostenible. Amigos televidentes, gracias por estar en sintonía de Cotopaxi al aire. No se olviden de sintonizarnos el día de mañana. Y recuerden que una buena actitud nos va a llevar muy lejos, y una mala actitud se queda estancada. Gracias, una buena noche.